Déjame preguntarte algo. ¿Qué pensaba la gente cuando veía a Rocky recibir golpe tras golpe? Caer, sangrar, tambalearse y aún así seguir caminando hacia adelante. ¿Qué pensaba la gente cuando veía que lo tumbaban y se volvía a levantar? ¿Qué pensaba cuando parecía que ya no quedaba nada en su cuerpo, pero todavía quedaba algo en sus ojos? Pensaban una sola cosa, que no era humano. Y lo decían como un cumplido, no como una crítica, no como una burla. Lo decían porque estaban viendo algo que parecía imposible. Un hombre que recibía más castigo del que cualquiera soportaría, y aún así no se quebraba. Un hombre que no peleaba solo con los puños, peleaba con algo más profundo, con una decisión, con una promesa interna, con una meta que valía más que el dolor del momento. Pero aquí está la verdad brutal. Rocky sí era humano, y precisamente por eso impactaba tanto. Porque si hubiera sido una máquina, no tendría mérito. Si no sintiera dolor, no habría grandeza. Si no sintiera miedo, cansancio, duda, desesperación y ganas de rendirse, entonces no habría nada extraordinario en seguir de pie. Lo extraordinario era que sentía todo eso y seguía igual. Eso es lo que la mayoría no entiende sobre la fortaleza. Ser fuerte no es no sentir. Ser fuerte es sentirlo todo y no detenerte. Es notar el miedo y no obedecerlo. Es sentir el cuerpo roto y aún así dar otro paso. Es escuchar esa voz que te dice hasta aquí y responderle todavía no. Rocky no era humano, decían, pero sí lo era. Lo que pasaba es que tenía una razón más grande que su dolor. Tenía una meta más fuerte que su cansancio. Tenía una visión que le hacía soportar lo que para otros era insoportable. Y por eso, cuando el dolor llegaba, él no negociaba. Lo aceptaba, lo cargaba, lo atravesaba. Hoy voy a mostrarte qué significa realmente esa frase. ¿Qué hace que un hombre parezca no humano cuando en realidad está sintiendo todo? Y cómo construir esa mentalidad en tu propia vida. Porque no necesitas dejar de sentir dolor, necesitas dejar de rendirte cada vez que aparece. Si este video te está pegando, dale like y suscríbete al canal, porque aquí no enseñamos a evitar golpes, enseñamos a seguir avanzando cuando llegan. Esto es entrenamiento mental, entrenamiento para la mente, el carácter y el espíritu, para tu guerrero interior, porque tu guerrero interior no deja de sentir dolor. Aprende a no obedecerlo. Aprende a mantenerse de pie cuando todo en su cuerpo quiere caer. Ve a los comentarios y escribe, sigo de pie. Escríbelo para recordarte que no gana el que no siente. Gana el que sigue peleando aunque sienta todo. Nos vemos en el siguiente round. Cuando la gente decía que Rocky no era humano, no estaban hablando de músculos, no estaban hablando de técnica, no estaban hablando de velocidad, estaban hablando de resistencia al castigo. Estaban hablando de esa capacidad casi incomprensible de seguir adelante cuando cualquier otro habría buscado una salida. Porque una cosa es pelear cuando vas ganando. Una cosa es pelear cuando tienes energía, cuando las cosas salen bien, cuando tu cuerpo responde y tu mente está clara. Pero Rocky se hizo leyenda en otra zona. En la zona donde ya no había nada cómodo. En la zona donde el dolor era demasiado. En la zona donde el cuerpo gritaba basta y él respondía con otro paso al frente. Eso era lo que asombraba. No que golpeara fuerte, sino que absorbía la tormenta y seguía entero por dentro. Podían abrirle la cara, podían mandarlo al suelo, podían dejarlo sin aire, pero había algo en él que no se quebraba, algo que hacía pensar a todos que lo suyo ya no era normal, que había pasado de hombre a otra cosa, a una criatura rara, a un animal de guerra, a un ser que no sentía lo que los demás sentían. Y ahí está el error, sí lo sentía. Lo que pasa es que la mayoría cree que el dolor decide. Cree que cuando duele demasiado la única respuesta lógica es parar. Cree que cuando el cuerpo está agotado, la mente tiene que rendirse también. Cree que sufrir mucho es una señal de que hay que detenerse. Pero Rocky mostraba otra verdad, que el dolor no siempre es una orden. A veces es solo una presencia. A veces está ahí, sí, pero no manda, no dirige, no decide por ti. Eso es lo que volvía tan brutal su imagen. Porque la gente veía un cuerpo destruido y esperaba una rendición. Veía a un hombre golpeado y esperaba una excusa. Veía sangre y esperaba retirada. Pero en lugar de eso veía decisión. Y cuando el dolor deja de producir retirada automática, el mundo se queda sin explicación fácil. Entonces dice lo único que puede decir: ese tipo no es humano. Claro que era humano. Pero era un humano que había decidido no adorar la comodidad. Y eso lo vuelve rarísimo en cualquier época. Porque la mayoría de la gente no se rinde cuando ya no puede, se rinde mucho antes.
Se rinde cuando se incomoda. Se rinde cuando las cosas se ponen feas. Se rinde cuando la expectativa se rompe. Se rinde cuando el plan perfecto ya no existe. Rocky no. Rocky seguía. Además, hay algo importante en esa frase. Cuando alguien dice no es humano en ese contexto, no está negando tu humanidad. Está reconociendo que tu nivel de enfoque descoloca. Está diciendo que lo que haces rompe la medida común. Que ya no estás reaccionando como reacciona la mayoría. Que estás operando desde otro lugar. Desde un lugar donde el sufrimiento no tiene el mismo poder sobre tus decisiones. Eso es lo que la gente no logra entender cuando ve a alguien soportar más de lo esperable. No entiende cómo sigue. No entiende de dónde saca otro round, otro paso, otro esfuerzo, otro levantarse. Porque el espectador promedio juzga desde su propio umbral, desde el punto donde él ya habría parado. Entonces, cuando ve a otro cruzar ese punto y seguir, asume que hay algo sobrenatural. Pero muchas veces no hay nada sobrenatural. Hay algo más difícil. Hay entrenamiento. Hay una razón. Hay identidad. Hay una promesa interna que ya pesa más que el dolor. Rocky recibía golpes, sí, pero cada golpe encontraba a un hombre que ya había decidido antes del combate quién iba a ser cuando llegara ese momento. Y eso cambia todo, porque cuando tú decides quién eres solo en el momento del dolor, casi siempre pierdes. El dolor te negocia, te confunde, te reduce, te vende alivio inmediato. Pero cuando esa decisión ya está tomada desde antes, el dolor llega tarde. Ya no está entrando en terreno libre, está entrando en una mente ocupada por una convicción. Otro punto importante es que el mundo solo ve el golpe visible, ve la caída, ve la sangre, ve la expresión del rostro, pero no ve lo que hay debajo. No ve todas las mañanas en las que Rocky ya había peleado con su propia cabeza. No ve todos los días en que ya había dicho que sí cuando todo su cuerpo decía que no. No ve las veces que ya había elegido seguir antes de que hubiera un público mirando. Y por eso parece magia, porque el público solo ve la escena final, no ve el entrenamiento silencioso de la voluntad. Y eso es clave para entender esta metáfora. La gente decía que Rocky no era humano porque veía el resultado visible de una guerra invisible. Veía la resistencia final, pero no el proceso que la construyó. Veía al hombre que no se rendía, pero no veía al hombre que llevaba años practicando no rendirse en cosas más pequeñas, en el frío, en el cansancio, en la rutina, en el dolor repetido, en el esfuerzo cuando nadie aplaudía. Por eso esta idea pega tan fuerte, porque todos en algún momento hemos visto a alguien soportar más de lo que parecía normal y pensamos lo mismo, no es humano, pero en el fondo sabemos que sí lo es. Y precisamente por eso nos sacude tanto. Porque si un ser humano puede llegar a ese nivel de resistencia, entonces tal vez nosotros también podríamos. Tal vez no estamos tan rotos como creemos. Tal vez no somos tan débiles como pensamos. Tal vez simplemente no hemos entrenado esa parte. Rocky no era humano, decían. Y sin querer, estaban describiendo algo mucho más poderoso. A un hombre que sí sentía, sí sufría, sí dudaba, sí sangraba, pero no se daba permiso de abandonar porque doliera. Y eso, en un mundo donde casi todos obedecen al dolor, se ve como algo sobrenatural. Ahora viene la parte más incómoda, porque aquí se rompe una fantasía que a mucha gente le encanta. La fantasía del hombre invulnerable. La fantasía del tipo que no siente miedo, que no siente dolor, que no siente cansancio, que nunca duda, que siempre quiere pelear, que siempre está listo, que jamás piensa en rendirse. Esa fantasía es basura. Y también es peligrosa. Porque cuando tú te comparas con esa imagen falsa, te sientes defectuoso por sentir lo que cualquier ser humano siente. Rocky sí tenía miedo. Claro que lo tenía. Tenía miedo antes de subir al ring. Tenía miedo cuando veía enfrente a tipos más rápidos, más técnicos, más completos. Tenía miedo cuando entendía el tamaño de lo que estaba enfrentando. También tenía dolor. Dolor real. Físico. No el dolor bonito de una película motivacional. Dolor brutal. Dolor que te corta la respiración, dolor que te nubla la vista, dolor que te dice, si paras ahora mismo, esto se acaba. También tenía cansancio, agotamiento, vacío, esos momentos donde el cuerpo parece dejar de responder. Y también tenía dudas, dudas sobre si iba a aguantar, sobre si iba a soportar otro round, sobre si iba a volver a levantarse. Entonces, ¿qué lo hacía distinto? No que no sintiera eso, sino que no le entregaba el mando. Eso es lo que la mayoría no entiende sobre la grandeza. La grandeza no está en no sufrir, está en seguir aún sufriendo. Está en no convertir cada emoción difícil en una orden. Está en no hacerle caso ciego a todo lo que tu cuerpo o tu mente quieren evitar en el corto plazo.
porque tu cuerpo siempre va a querer alivio. Siempre. Tu mente muchas veces también. Y si tú obedeces cada vez que sientes miedo, cansancio o dolor, entonces nunca vas a descubrir cuánto podías sostener realmente. Adicionalmente, la fantasía del hombre invulnerable le hace mucho daño a la gente porque les enseña a admirar lo equivocado. Admiran la ausencia de emoción en vez del dominio sobre la emoción. Admiran la supuesta frialdad en vez del coraje. Pero el coraje no es no sentir. El coraje es sentir claramente el golpe y aún así, elegir continuar. Rocky era grande porque el miedo no lo convertía en cobarde. El dolor no lo convertía en desertor. El cansancio no lo convertía en excusa. Todo eso estaba ahí. Pero él seguía siendo más grande que lo que sentía en ese momento. No porque lo negara, porque lo ponía en su lugar. Y aquí hay algo brutal que puedes llevarte a tu vida. El día que entiendes que sentirte mal no significa parar, tu identidad empieza a cambiar, porque la mayoría vive obedeciendo estados emocionales temporales. No tengo ganas, entonces no hacen nada. Estoy cansado, entonces sueltan todo. Estoy frustrado, entonces reaccionan. Tengo miedo, entonces se frenan. Y así el miedo, el cansancio, la frustración y el dolor terminan gobernando la vida entera. Rocky mostraba lo contrario, que puedes estar molido y seguir, que puedes tener miedo y avanzar igual, que puedes no sentirte listo y aún así presentarte, que puedes estar herido y seguir peleando con inteligencia, con presencia, con decisión, y esa imagen rompe algo dentro del espectador, porque deja al descubierto una verdad que da miedo asumir. Muchas veces no te detiene el dolor, te detiene tu obediencia al dolor. Otro punto importante es que la verdadera fortaleza se vuelve visible solo cuando lo cómodo desaparece. Todo el mundo parece disciplinado cuando tiene energía. Todo el mundo parece valiente cuando el riesgo es pequeño. Todo el mundo parece fuerte cuando está en control. Pero quítale a una persona el control, súbele el dolor, métele cansancio, métele incertidumbre, y ahí se ve de verdad de qué está hecha. Ahí se ve si su carácter era real o solo contexto favorable. Rocky pasaba esa prueba una y otra vez. Y por eso impactaba tanto. Porque en el momento donde otro hombre habría mostrado su límite, él mostraba su centro. En el momento donde otro se habría derrumbado emocionalmente, él se volvía más simple, más básico, más enfocado. Sufro, sí, pero sigo. Esa lógica tan primitiva y tan poderosa es la que lo convertía en algo casi incomprensible para la gente. Y también hay que decir esto. Seguir no siempre significa ganar de inmediato. A veces seguir solo significa no romperte del todo ese día. A veces significa no abandonar el round. A veces significa levantarte aunque sepas que todavía te queda mucho castigo por delante. Y eso también vale. Porque el problema de la mayoría no es que pierdan, es que convierten el dolor en una razón para dejar de pelear por completo. Rocky no hacía eso. Podía perder un round y no perderse a sí mismo. Podía recibir castigo y no regalar el combate. Podía verse mal y no salirse mentalmente. Y eso es gigantesco. Porque hay gente que en la vida real no necesita que la tumben 10 veces. Le basta una decepción, una crítica, una traición, un fracaso o una mala semana para empezar a hablar como si todo hubiera terminado. Rocky no tenía ese lenguaje. Tenía otro. El lenguaje del que aguanta un poco más. Del que todavía no. Del que aún no. Del que se puede estar muriendo por dentro y aún así no firmar la rendición. Y eso no es de máquina. Eso es profundamente humano, pero profundamente entrenado, porque el ser humano puede soportar muchísimo más de lo que cree. El problema es que casi nunca se ve obligado a descubrirlo de verdad. Casi siempre se rinde antes, casi siempre negocia antes, casi siempre busca anestesia antes. Por eso la metáfora funciona tan bien. Rocky parecía no humano, no porque careciera de emociones humanas, sino porque estaba haciendo algo que la mayoría ya no hace: poner una meta, una promesa y una identidad por encima del alivio inmediato. Eso sí es extraordinario. Eso sí merece admiración. No la fantasía del hombre que no siente nada, sino la realidad del hombre que lo siente todo, y aún así, sigue caminando hacia el centro del ring. Ahora viene la pregunta más importante de todas. Si Rocky sí sentía dolor, miedo, cansancio y dudas, entonces ¿qué lo mantenía de pie? ¿Qué hacía que un hombre siguiera avanzando cuando todo en su cuerpo le pedía detenerse? La respuesta no estaba solo en su resistencia física, estaba en su razón, en su meta, en su porqué. Porque cuando sabes por qué peleas, aguantas más de lo que creías posible. Esa es una verdad que rompe a mucha gente cuando la entiende.
porque la mayoría intenta construir disciplina sin tener una razón lo bastante profunda. Quiere aguantar por orgullo superficial, por apariencia, por emoción momentánea, y eso dura poco, eso se rompe rápido. Pero cuando peleas por algo que toca tu identidad, tu dignidad, tu futuro, tu promesa interna, entonces el dolor cambia de lugar. Ya no es una pared, se convierte en precio. Y cuando el dolor se convierte en precio, dejas de negociar tanto con él. Rocky no peleaba solo para ganar una noche, peleaba para demostrar algo más profundo, para dejar de verse como un don nadie, para probarse a sí mismo que podía aguantar, para no salir del ring sintiéndose pequeño, para darle forma a una versión de sí mismo que todavía no existía del todo, pero que estaba luchando por nacer. Esa clase de meta pesa mucho más que quiero ganar. Esa clase de meta se mete en el hueso, y cuando una meta se mete en el hueso, el cuerpo deja de tener la última palabra. Además, el enfoque lo cambia todo, porque el dolor, por sí solo, parece enorme cuando no tienes claro hacia dónde vas. Pero cuando tienes una dirección brutalmente definida, el dolor pierde parte de su poder. Sigue ahí, claro, duele igual, pero ya no ocupa todo el espacio mental, ya no es el centro. El centro ahora es la meta, la visión, el objetivo, y entonces empiezas a tolerar cosas que antes habrías llamado imposibles. Por eso hay gente que soporta trabajos duros, duelos largos, entrenamientos salvajes, crisis tremendas, y no se rompe por completo, porque aunque sufra, sabe por qué sigue. Y el ser humano aguanta muchísimo cuando tiene sentido. Lo que no aguanta bien es el dolor sin dirección, el sufrimiento sin propósito, el castigo sin visión. Rocky tenía propósito, no solo energía, y eso lo hacía peligrosísimo. Considera también que una meta clara ordena la mente. Cuando todo duele, cuando todo se mezcla, cuando el entorno te golpea, una mente sin foco colapsa, empieza a pensar en 1000 cosas. En el dolor, en la vergüenza, en lo que dirán, en el cansancio, en la posibilidad de fallar, en lo injusto que es todo. Y esa dispersión te destruye, pero una mente enfocada simplifica. No piensa en 20 cosas, piensa en una, un round más, un paso más, una respiración más, una combinación más, una caída más, y me levanto otra vez. Eso era Rocky, un hombre simplificado por el propósito. Otro punto importante es que cuando tu meta es de verdad tuya, dejas de buscar comodidad, empiezas a buscar avance, y esa transición es enorme. Porque la mayoría evalúa su vida preguntándose, ¿cómo me siento hoy? El hombre enfocado se pregunta otra cosa, ¿esto me acerca o me aleja? Y ahí cambia todo. Porque ya no decides por estado emocional, decides por dirección. Rocky no se levantaba a preguntar si tenía ganas, no se preguntaba si estaba cómodo, no se preguntaba si el cuerpo estaba perfecto, se preguntaba, de una forma brutal, si iba a hacer lo necesario o no. Y esa pregunta corta mucha basura mental, porque te obliga a decidir desde la meta y no desde la emoción del momento. Adicionalmente, el enfoque convierte el golpe en información. El dolor deja de ser solo algo que quieres evitar y se vuelve parte del camino, parte de la factura, parte del peaje, parte del proceso de convertirte en alguien capaz de sostener más. Eso no hace que el dolor te guste, pero sí hace que dejes de interpretarlo siempre como una señal de retirada. Y esto aplica a la vida entera. Cuando tienes claro el hombre que quieres ser, las mañanas duras no te sorprenden tanto, las decepciones no te desvían tan fácil, el rechazo no te mata igual. Las críticas no te rompen del mismo modo, porque sí, duele, claro que duele, pero hay algo más importante pasando, te estás construyendo, y esa construcción vale más que la comodidad del momento. Rocky tenía eso, no solo aguante, tenía dirección, por eso parecía de otra especie, porque el espectador veía el dolor, pero no veía la meta con la misma claridad con la que la veía él. Y el que no ve tu meta nunca entiende del todo por qué aguantas tanto, cree que eres raro, que estás loco, que no eres humano. Lo que no entiende es que tú estás viendo algo que para él todavía es invisible. Algo que no debes olvidar es que una meta débil no sostiene a nadie en el dolor fuerte. Si tu razón es pequeña, el primer castigo serio te va a doblar. Si tu razón es prestada, el primer miedo real te va a desordenar. Si tu razón es superficial, la comodidad siempre va a terminar ganando. Por eso la pregunta no es solo cuánto aguantas. La pregunta es por qué estás dispuesto a aguantar. Rocky podía soportar porque sabía lo que estaba defendiendo dentro de sí. No estaba peleando solo una pelea externa. Estaba peleando contra una versión vieja de sí mismo. Contra el tipo que habría parado. Contra el tipo que habría aceptado menos. Contra el tipo que habría dicho, hasta aquí llego.
Y cuando peleas contra ese enemigo interno, la meta deja de ser una medalla, se vuelve identidad. Y cuando la identidad entra en juego, un hombre puede hacer cosas que al resto le parecen inhumanas. Considera también la diferencia entre el hombre común y el hombre indomable, porque aquí es donde la metáfora de Rocky deja de ser solo cine y se vuelve espejo. El hombre común siente dolor y se detiene. El hombre indomable siente dolor y decide continuar. El hombre común interpreta el sufrimiento como una señal para escapar. El indomable lo interpreta como una parte inevitable del camino. El hombre común negocia con el malestar. El indomable lo atraviesa. Y ojo, porque no estoy hablando de alguien sin límites o sin inteligencia. No estoy hablando de destruirte sin sentido. Estoy hablando de esa diferencia interna que aparece cuando llega el golpe. Ese segundo exacto donde algo en ti dice, ya basta, y otra parte responde, todavía no. Ahí se define muchísimo más de tu vida de lo que imaginas. Porque en la vida real todos recibimos golpes. No iguales, claro, pero todos los recibimos. Hay golpes de rechazo, golpes de traición, golpes económicos, golpes físicos, golpes emocionales, golpes silenciosos como una mala racha, una pérdida o una temporada donde sientes que nada sale. Y el problema es que casi nadie entrena la mente para esos momentos. La mayoría entrena para ganar, no para resistir. Quiere la gloria, pero no la capacidad de quedarse en pie cuando la gloria está lejísimos y solo queda aguantar. Rocky sí entrenaba eso. No solo el golpe, también el aguante. No solo el ataque, también la permanencia. Y eso es algo que deberías grabarte. Muchas veces la vida no te pide brillar. Te pide no salirte. Te pide no abandonar el round. Te pide no desaparecer cuando el castigo aprieta. Y ahí es donde casi todos se desarman, porque nunca trabajaron esa parte. Además, el hombre común está obsesionado con evitar el dolor. Organiza su vida entera alrededor de la comodidad. Si algo incomoda, lo pospone. Si algo exige mucho, lo deja. Si algo duele emocionalmente, se distrae. Si algo se complica, cambia de meta. Vive moviéndose alrededor del malestar, como si la misión fuera sentir lo menos posible. Pero esa estrategia tiene un precio altísimo. Te vuelve blando, te vuelve dependiente del contexto, te vuelve alguien que solo funciona cuando todo está a favor. El hombre indomable es distinto, no porque ame sufrir como un fanático, sino porque entiende que la comodidad no puede ser el criterio supremo. Entiende que si dejas que la comodidad decida, nunca vas a descubrir de qué estás hecho. Entiende que gran parte de la grandeza humana nace precisamente cuando tu cuerpo quiere una cosa y tú eliges otra. Rocky era eso, un hombre que no consultaba cada decisión con su deseo del momento. Eso es rarísimo. La mayoría le pregunta a su cansancio si hoy toca. Le pregunta a su humor si vale la pena. Le pregunta a su miedo si debe avanzar. Rocky no. Escuchaba todo eso, sí, pero no lo ponía al mando. Otro punto importante es que el hombre indomable no necesita parecer invencible. De hecho, muchas veces se ve roto, se ve cansado, se ve herido, se ve golpeado, pero sigue. Y ahí está la verdadera autoridad. Porque cuando alguien sigue sin verse perfecto, sin sentirse fuerte, sin tener control total, deja claro que no depende del momento para sostener su palabra, y eso impone más respeto que cualquier imagen de fuerza plástica. Considera también que la vida moderna produce muchísima gente frágil sin que se dé cuenta. Gente que jamás se exige de verdad. Gente que ha normalizado abandonar cuando algo se pone pesado. Gente que tiene respuestas rápidas para todo malestar. Distracción rápida, placer rápido, alivio rápido, excusa rápida. Y cuando llega un golpe que no se puede anestesiar tan fácil, colapsa. No porque sea mala, porque no estaba entrenada. Rocky parece de otra especie justamente porque va en dirección contraria a eso. No huye del peso, lo carga, no busca atajos todo el tiempo, soporta, no convierte cada incomodidad en tragedia, la integra, y eso lo vuelve simbólicamente enorme. Se convierte en la imagen del ser humano que no se arrodilla frente al dolor apenas lo ve llegar. Y eso conecta tanto porque en el fondo todos queremos ser ese tipo de persona. No una máquina, no un loco, no un insensible. Queremos ser alguien que cuando la vida pega duro, no se rompe por dentro a la primera. Queremos ser alguien que puede mirar al dolor y decirle, vas a venir conmigo pero no me vas a dirigir. Queremos ser alguien que incluso en el cansancio sigue teniendo dignidad. Algo que no debes olvidar es que nadie se vuelve indomable de golpe. Eso se construye, round a round, día a día, incomodidad a incomodidad. Se construye cuando no te vas de ti mismo en la primera dificultad. Se construye cuando no haces del alivio inmediato tu religión. Se construye cuando empiezas a entender que sufrir un poco no es un error del sistema.
Es parte del precio de convertirte en alguien serio. Rocky no era no humano porque no tuviera carne, hueso, miedo y dolor. Era no humano porque había entrenado una respuesta que la mayoría nunca entrena, la respuesta de seguir. Y en un mundo donde casi todos se frenan antes de conocerse de verdad, ver a alguien seguir más allá del punto común parece casi sobrenatural. Ahora vamos a lo práctico, porque admirar a Rocky está bien, pero si no conviertes esta metáfora en conducta diaria, se queda en emoción bonita y nada más. Nadie nace no humano. Nadie nace con esa capacidad de seguir bajo presión. Eso se forja, y se forja de una manera mucho menos épica de lo que imaginas. No empieza en un estadio, empieza en lo pequeño, en lo incómodo, en lo repetido, en la decisión diaria de no negociar con la rendición. Lo primero es construir tolerancia al malestar, no al trauma innecesario, al malestar normal que la mayoría evita. Levantarte cuando no quieres, terminar lo que empezaste cuando ya te cansaste, ir aunque no tengas ganas, mantenerte en la conversación difícil sin huir, cumplir una promesa aun cuando cambió tu estado emocional. Eso entrena algo esencial, que tu cuerpo sienta una cosa y tu identidad decida otra. Además, necesitas dejar de interpretar cada incomodidad como señal de parar. Hambre no siempre significa emergencia. Cansancio no siempre significa detenerte por completo. Frustración no siempre significa que vas por mal camino. Miedo no siempre significa peligro real. Muchas veces solo significa crecimiento, exposición, proceso, esfuerzo. Y si aprendes a distinguir eso, ganas una libertad brutal. Otro punto importante es tener una razón clara. No una frase bonita, no una meta prestada, una razón de verdad. Algo que cuando quieras rendirte te recuerde por qué empezaste. Algo que pese más que el alivio del momento. Si no tienes eso, vas a negociar demasiado, porque el dolor siempre gana cuando tu motivo es pequeño. Adicionalmente, necesitas entrenar el lenguaje interno. El hombre que se rinde siempre habla como derrotado antes de caer. No puedo, es demasiado, ya fue, no tiene sentido, no soy así. Ese lenguaje te prepara para ceder. Rocky tenía otro, más simple, más salvaje. Un round más, un paso más. Aguanta, levántate, sigue. Ese tipo de lenguaje no elimina el dolor, pero evita que el dolor se convierta en historia total. También tienes que desarrollar la disciplina de la presencia. Estar donde dijiste que ibas a estar. Hacer lo que dijiste que ibas a hacer. No desaparecer de tus propios compromisos cuando baja la emoción. Ahí se construye el músculo real. No en el gran día heroico, en los días aburridos, en los días grises, en los días en que nadie te ve y nada parece épico. Considera también que necesitas exponerte voluntariamente a pequeñas resistencias, no vivir anestesiado, no buscar la salida fácil siempre, caminar un poco más cuando ya quieres parar, apagar el móvil cuando quieres distraerte, terminar una tarea sin premiarte antes de tiempo, sostener silencio cuando normalmente te escaparías hablando. Todo eso parece mínimo, pero va entrenando el mismo principio. El malestar no manda. Rocky no construyó su leyenda solo bajo luces. La construyó cuando nadie estaba mirando, corriendo en frío, respirando con dolor, volviendo a repetir movimientos que ya estaba harto de repetir. Y ahí está la clave. La resistencia que luego asombra al mundo se fabrica en escenarios que no impresionan a nadie. Algo que no debes olvidar es la regla de la continuidad. La mayoría falla porque quiere convertirse en indomable en un día. Quiere una transformación cinematográfica, pero no funciona así. Funciona por acumulación, por identidad, por repetición. Hoy no te rindes en algo pequeño, mañana tampoco, pasado tampoco. Y de pronto, cuando llega un golpe grande, descubres que ya no eres la misma persona que antes habría huido. No porque hayas hecho un gran discurso, porque llevas semanas, meses o años entrenando la respuesta de permanecer. Y sí, también tienes que aceptar que habrá días donde apenas aguantes la versión mínima. Perfecto, haz la versión mínima, pero no abandones del todo. Si hoy no puedes correr 10 kilómetros, camina 20 minutos. Si hoy no puedes dar tu mejor versión, da una versión digna. Si hoy no puedes ganar, no te regales. Porque muchas veces la victoria real del día no es brillar, es no romper el pacto contigo mismo. Eso es lo que vuelve a un hombre difícil de doblar, no la ausencia de dolor. La repetición de decisiones pequeñas que le enseñan a su sistema nervioso, a su mente y a su identidad que el dolor no tiene la última palabra, que el cansancio no es jefe, que el miedo no es ley, que la incomodidad no decide. Nadie nace no humano. Se fabrica una reputación interna, la reputación de alguien que sigue.
Y cuando llevas el tiempo suficiente haciéndolo, llega un momento en que incluso tú te sorprendes. Te das cuenta de que soportas más, de que negocias menos, de que te quiebras menos rápido, de que no te asusta tanto el castigo. Y entonces entiendes lo que la gente veía en Rocky. No una máquina, un hombre forjado, un ser humano que ya no se entrega tan fácil al dolor. Ese es el camino. No volverte de piedra, volverte serio, no dejar de sentir, dejar de rendirte tan pronto, no parecer invencible, volverte confiable bajo presión. Y eso, aunque no lo parezca, cambia una vida entera. Así que aquí está la verdad final. Rocky no era una máquina, no era un monstruo, no era un ser sin miedo, sin dolor o sin dudas. Era un hombre golpeado, cansado, herido, a veces asustado, pero con una razón más fuerte que su dolor, con una meta más pesada que su cansancio, con una identidad que no le permitía abandonar solo porque estaba sufriendo. Por eso parecía no humano, porque en un mundo donde casi todos obedecen al dolor, ver a un hombre sentirlo y seguir resulta incomprensible. Pero esa es precisamente la enseñanza. No necesitas dejar de sentir para volverte fuerte. Necesitas dejar de rendirte cada vez que sientes. Si quieres construir esa mentalidad, empieza en lo pequeño. Tolera más incomodidad. Deja de obedecer cada emoción. Habla distinto contigo. Recuerda por qué peleas. Sostén tus promesas. Haz una versión mínima cuando haga falta, pero no te salgas del ring tan rápido, porque no gana el que nunca cae. Gana el que se levanta una vez más. Ve a los comentarios y escribe, sigo de pie. Escríbelo como una decisión, como un pacto, como una nueva forma de hablarte cuando la vida te golpee, para que la próxima vez que el dolor llegue, no lo tomes como una orden, sino como una prueba. Nos vemos en el ring, y recuerda esto, no necesitas ser menos humano, necesitas volverte un humano que ya no se rinde tan fácil. Hasta la campana final.